Él en este tiempo final tiene que estar construyendo esa parte del templo, porque es la parte final del templo. Sin la construcción de el lugar santísimo, la venida del libertador, la venida del Señor no puede realizarse, porque el profeta Malaquías en el capítulo 3 dice: y vendrá a su templo el Señor. Y también dice: y vendrá el Redentor a Sión. Sión es su templo, su pueblo, su cuerpo místico. Cuando Dios vino al templo miles de años atrás, cuando lo construyó Salomón, Él entró a ese templo y se colocó en el lugar santísimo, el de en medio de los dos querubines. Y allí habitó hasta que salió en el día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y para Él venir en este tiempo final, para cumplirse la venida del Señor en este tiempo final, el templo es el lugar al cual Él ha de venir, porque vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto que esperáis vosotros. En este tiempo final, esa parte del templo se construye. ¿Con qué? Con piedras vivas, con seres humanos, los cuales son llamados por la palabra de Dios, por el mensaje que corresponde a este tiempo final. Son llamados para reunirse y formar parte de ese lugar especial del templo del Señor. Y cuando cada cosa del templo está en su lugar, el pueblo formando parte de ese lugar santísimo, y es colocada el arca del pacto, es colocada la palabra, son colocados los dos querubines, los cuales representan el ministerio de las dos olivas, y es colocado todo eso ahí, en ese tiempo, en ese lugar, en esa edad. Entonces es ahí el lugar, la edad y el tiempo en que la venida del Señor se realiza. Se realiza para desde ahí hablarle a su pueblo. Y los que estén ahí, en ese lugar, formando parte del templo, oirán la voz del Señor. Oirán la voz del Señor hablando de medio de los dos querubines, de medio de el ministerio de las dos olivas, de los ángeles de la cosecha, de los ángeles que vienen para realizar la cosecha del trigo. Es en ese tiempo en donde el Señor le pone punto final, termina con los gentiles la obra que Él ha estado haciendo. Y entonces bendice a todos sus hijos que viven en la tierra y a los que están en el lugar santísimo, formando parte de el lugar santísimo de ese templo espiritual del Señor. Y al comer de ese pan, de ese maná escondido, siendo ese maná escondido un maná que está ante la presencia de Dios, el cual está para
vivir para siempre ese maná, siendo entonces un maná eterno. El que come de ese pan vivirá eternamente. Por eso fue que él dijo: al que venciere, yo le daré del maná escondido. ¿Dónde lo escondió? Allá en el templo, miles de años atrás, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. ¿Dónde lo encontraremos en este tiempo final? En el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el templo espiritual del Señor. Pues el maná que él promete no es un maná literal, sino un maná espiritual, un mensaje espiritual para todos los vencedores, para todos aquellos que han vencido y han venido a formar parte del templo místico del Señor. Y ahí escucharán la voz del Señor desde el lugar santísimo, de en medio de los querubines, de en medio del ministerio que fue mostrado también allá en el monte de la transfiguración, cuando el Señor les mostró a ellos allá su venida para los últimos días. Allí, en medio de las dos olivas, en medio de los dos querubines, en medio de Moisés y Elías, estaba el Señor. Al lado del Señor, uno a cada lado, estaba Moisés y estaba Elías hablando con él, mostrando así que en los días finales eso que se vio allá se vería acá, y tendríamos el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, y en medio el Señor manifestándose y utilizando esos ministerios para traerles la palabra al pueblo. Y así él cumplirá la promesa que hizo cuando dijo a través del profeta Malaquías: y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, al cual buscáis vosotros. No están buscando la gente la venida del Señor, pero ¿y a dónde va a venir el Señor? Si dicen que está en el desierto, no creáis. Si dicen que está en las cámaras, no creáis. Si dicen que está en tal o cual lugar, no creáis. ¿Por qué? Porque Él no va a venir ni al desierto ni a las cámaras, porque Él ya dijo a dónde iba a venir. Y vendrá el Señor. ¿A dónde dice? ¿Al desierto? No. ¿A las cámaras? No. A su templo. Y vendrá el libertador a Sión, a su templo, a su cuerpo místico. ¿Y dónde se va a meter? A donde mismo se metió en el templo del Antiguo Testamento. Se metió al lugar santísimo. Pues al lugar santísimo del nuevo templo es que se va a meter. ¿Y cómo le veremos y cómo le podremos escuchar? Pues escuchando todo lo que diga desde el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estará compuesto por seres humanos que formarán esa parte del templo. Y desde ahí Él estará hablando, y ahí será donde Él estará hablando. Y todo lo que Él hable ahí y desde ahí podrá ser escrito, podrá ser grabado por grabadoras, podrá ser tomado en película. Todo lo que Él haga ahí y desde ahí podrá entonces después ser leído, ser oído y ser visto. Y tendrán la bienaventuranza de poder leer
y oír las palabras de la profecía de este libro. Porque todo eso se va a desarrollar en y desde el lugar santísimo del templo místico del Señor. Así será. Y la revelación de Jesucristo será una realidad en el templo espiritual del Señor. En el lugar santísimo estará la revelación de Jesucristo siendo manifestada de en medio de los dos querubines, de en medio de las dos olivas. Y desde ahí, viendo, mirando esos ministerios, escucharemos la palabra de Dios, el mensaje de amor que Él ha prometido darnos en este tiempo final. En aquellos tiempos pasados había una bendición muy grande en ese lugar santísimo. Y en este tiempo final, en el templo espiritual del Señor, también hay una bendición muy grande para los que han de ver y han de oír y han de leer todo lo que el Señor nos va a hablar desde su templo en estos días finales. Él ha prometido hacerlo. Él tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono allá en el cielo. Y ese libro, estando allá en la mano de Dios, del que estaba sentado en el trono, del que estaba sentado allá en el cielo, al traerlo el Señor a la tierra, tiene que colocarlo en su trono, porque Él viene para reclamar su propio trono y sentarse en su propio trono y colocar ahí, en su trono, que es el lugar santísimo, colocar ahí ese título de propiedad, colocar ahí esa palabra, ese mensaje, así como Moisés colocó en el lugar santísimo, en el arca del pacto, las tablas de la ley. El Señor en su venida colocará en el lugar santísimo ese libro que Él toma en el cielo de la mano del que está sentado en el trono. Es este el tiempo en que todas estas cosas estarán aconteciendo. Pero recuerden, todas estas cosas acontecerán en el campo espiritual. Todas estas cosas se cumplirán espiritualmente. Por eso tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos a las cosas espirituales que están prometidas para este tiempo final, porque serán cumplidas en este tiempo y recibiremos grandes bendiciones espirituales, las cuales se materializarán para el futuro, para recibir también grandes bendiciones materiales que están prometidas para todos nosotros. Pues está prometido que recibiremos la tierra por heredad. Hemos de recibir este planeta Tierra. Es una herencia nuestra, suya y mía. Pues este planeta Tierra pertenece a los hijos de Dios por herencia. Por lo tanto,
el reino de los gentiles tendrá que desocupar esta tierra. Tendrá que entregar el poder y el gobierno, porque el Señor vendrá a su templo y se sentará en su templo, en el trono que Él tendrá en su templo, así como tuvo un trono en el templo que Salomón hizo, el cual era el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto. Así también será el trono del Señor en su templo. Y cuando veamos el ministerio de las dos olivas, estaremos entonces viendo la edad o la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y estará ahí bajo los pies y las alas de ese ministerio el arca del pacto y la palabra, el libro que Él toma en el cielo y lo trae a la tierra. Todo estará en ese lugar y será comunicado a todo el pueblo lo que contiene ese libro. Será abierto al pueblo todo el misterio escondido en ese libro. Y las cosas que antes no conocían, porque no era el tiempo para conocerlas, serán conocidas en este tiempo final por todos aquellos que estén en el lugar de reposo del Señor. Será el lugar de reposo del Señor, como fue el lugar de reposo del Señor, el lugar santo allá en el Antiguo Testamento, porque Él no se mudará de ese lugar. Él estuvo moviéndose a través de las edades en la construcción del templo y estuvo mudándose de una edad a otra, pero cuando se llega a la edad del trono, la edad del lugar santísimo, no hay otro lugar para el cual Él pueda mudarse. Y Él no querrá mudarse para otro lugar, porque Él estará donde esté el ministerio de los querubines que estaban en el templo que hizo Salomón, los cuales representan el ministerio de las dos olivas. Por eso es que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y se haya completado el templo del Señor y Él haya venido a su templo y esté en su templo en el lugar santísimo en medio de las dos olivas, entonces para Él tornarse a los hebreos, se tornará a los hebreos, o sea, comenzará a tratar con el pueblo hebreo a través de las dos olivas que representaron o que fueron representadas en el templo por los dos querubines y por las dos olivas que estaban en el templo también, y los dos candeleros. Dios obrará en esa forma en este tiempo. Ese es su programa. Ese es el plano que tiene el Señor Jesucristo en la obra que Él ha estado haciendo. Por eso, en los días finales, el Señor, para obrar los últimos días entre los gentiles y luego para obrar entre los hebreos, lo hará ya no a través de alguno de los mensajeros del pasado, de las etapas pasadas de la construcción del templo, sino que obrará a través del instrumento
que Dios utilice para la construcción del lugar santísimo, el cual colocará cada cosa en su sitio. Colocará cada cosa en su sitio por dirección del Señor, que es el que tiene el plano. Y el plano Él se lo mostrará a su mensajero y le dirá: mira, aquí en el lugar santísimo, tú no puedes colocar algo que correspondía a la construcción o edades del pasado. Aquí solamente tú puedes colocar esta clase de ministerio, el ministerio de los dos querubines, que fue representado por las dos olivas y que está también en Apocalipsis 11. Aquí solamente tú puedes colocar estas cosas, porque aquí no se puede colocar otra cosa. Y para comer no le vas a dar del maná de una edad pasada. Aquí en el lugar santísimo, el maná es el maná escondido, así como fue escondido en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Salomón, el maná allí en una vasija. Así también habrá maná escondido ahí en el lugar santísimo para todos aquellos que son llamados en este tiempo final por la gran voz de trompeta que suenan los ángeles, estos ministerios apocalípticos, estos ministerios que el Hijo del Hombre envía para reunir, para recoger a todos los elegidos. Ese maná escondido que les será repartido será el maná escondido de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él, estando en el lugar santísimo, tendrá palabra, mensaje para alimentar espiritualmente al pueblo. El mensaje que Él prometió para este tiempo, el cual nos va a preparar para ser transformados y raptados, el cual nos va a dar la fe para el rapto, el cual está representado por los 7 truenos apocalípticos que Juan no pudo escribir, pero que será revelado al pueblo en estos días finales. Los 7 truenos apocalípticos son la voz del Señor Jesucristo en su venida, hablándole a su pueblo en estos días finales. Será un mensaje para todo el pueblo. Será un mensaje para todas las iglesias. Será un mensaje que nos dará la fe para ser raptados. Nos dará la fe para ser transformados. Nos enseñará, nos revelará todo lo que nosotros necesitamos conocer. Y habremos entonces recibido la revelación de Jesucristo, la cual Él dice que enviará por su ángel. Él lo ha prometido. Él lo hará. ¿Dónde? En su templo. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar santísimo. ¿De en medio de qué? De en medio de sus ángeles, de sus querubines, de sus 2 olivas, de en medio de ese doble ministerio que estará en la tierra en estos días finales. Estará para bendición nuestra,
y estará manifestado ese ministerio doble en el ángel del Señor, en el mensajero del Señor, para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. El testimonio que Él dará será el testimonio no de Él, sino de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así como la fe sin obras es muerta y el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la profecía sin el testimonio de Jesucristo, el cual nos va a traer el ángel del Señor, la profecía sin ese testimonio está dormida, está muerta para los seres humanos. Porque aunque esté escrita, no la podrán ver viva, no la podrán ver vivificada, cumplida como está prometida. Pero con el testimonio de Jesucristo que nos va a traer el ángel del Señor, la profecía estará viva ante nosotros y podremos ver la profecía viva caminando entre nosotros. Todo lo que ha sido prometido para nosotros en los días finales lo veremos vivo, porque tendremos el mensaje del Señor Jesucristo, que es el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, es la vida de la profecía. Podremos entonces tomar toda profecía señalada para los días finales y verla cumplida, verla realizada en estos días. Podremos entonces ver la profecía viva, porque tendrá el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo que Él nos va a enviar a través de su ángel. Tomará toda la profecía que está prometida para este tiempo final y la enseñará a nosotros y la hará real a nosotros y nos mostrará el cumplimiento de esas profecías correspondientes a este tiempo, y entonces tendremos la profecía viva, porque veremos su cumplimiento. Cuando la profecía se cumple, ya no es una profecía en letra, sino en vida, está vivificada. Y cuando se recibe la enseñanza de eso, se está recibiendo el espíritu de esa profecía. Por eso, los que van a oír el testimonio del enviado del Señor Jesús estarán recibiendo y oyendo el espíritu de la profecía, porque sus palabras serán espíritu y serán vida para la gente, porque será el espíritu y la vida de la profecía lo que vamos a escuchar de labios del mensajero del Señor. Y todo eso será para nuestro beneficio, para que podamos ver, para que podamos comprender el programa divino, para que podamos entender las cosas que Él prometió hacer en estos días finales. Y así veremos por último las últimas profecías que Él ha señalado
para estos días finales. Una de las grandes profecías que está señalada para estos días finales es la venida del libertador. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo, libertarlos de ideas tradicionales, de interpretaciones privadas acerca de la palabra de Dios, para libertarles de todo engaño en donde ellos estén, para libertarle de toda interpretación falsa y traerles a la verdad divina para nuestro tiempo. Traerles al testimonio de Jesucristo. Traerles al espíritu de la profecía. Y entonces sí que entenderemos bien las profecías del tiempo final. Entonces sí que entenderemos bien la profecía de las 2 olivas, de los 2 candeleros, de los 2 ungidos, de los ángeles que el Señor Jesucristo enviará con gran voz de trompeta para reunir a todos los escogidos. Esa profecía la entenderemos bien a través del testimonio de Jesucristo que nos traerá el ángel del Señor, porque Él traerá el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo que Él ha prometido para estos días finales. Y entonces, teniendo el espíritu de la profecía, de todas las profecías que hablan de este tiempo final, entonces sí que entenderemos bien, porque entonces tendremos esas profecías vivificadas, cumplidas ante nuestros ojos, y tendremos la enseñanza correcta acerca de esas profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final. Todo eso será en estos días finales. Tenemos también la profecía de la venida del Señor, de la venida del libertador, de la venida del ángel fuerte, con un librito abierto en su mano. Y con el testimonio recibiremos la revelación divina, recibiremos el espíritu de esa profecía, recibiremos la vida de esa profecía, porque la vida de esa profecía es el cumplimiento de esa profecía, y la enseñanza de esa profecía será vida para nosotros. Todo eso en este tiempo final. Y entonces hemos de ver al Señor viniendo ¿a dónde? Viniendo a su templo, el cual Él comenzó a construir miles de años atrás. No vendrá a otro lugar. Por eso el Señor dijo: si dicen que está allá o acá o allá, no creáis. ¿Por qué? Porque Él vendrá a su templo y se sentará en su trono, el trono que Él tendrá en su templo, en el lugar santísimo. Ahí Él estará para hablarnos a todos nosotros a través del ministerio de Moisés y Elías, el cual estará, o los cuales ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, en el mensajero del Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo lo enviará bien equipado. Él en el pasado envió a Elías con ese ministerio. Luego
volvió a enviar ese ministerio por segunda vez en Eliseo. Y Eliseo tenía una doble porción de ese ministerio. Una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Eso fue lo que él pidió. Imagínense si el primero donde iba a manifestarse por segunda vez el ministerio de Elías dijo que quería la doble porción, ¿qué nos pedirá el último mensajero del Señor? Y luego se volvió a manifestar el ministerio de Elías en Juan el Bautista. Por eso el Señor, cuando le dijeron, y no dice la Escritura, y no dicen los escribas que es menester que Elías venga primero, el Señor Jesucristo dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que ya Elías vino e hicieron de él todo lo que quisieron. Y ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, porque la Escritura decía que Juan el Bautista vino en espíritu y virtud de Elías. Ya es la tercera vez que se ve ese ministerio manifestado. Y luego vino por cuarta vez en otro profeta. Siempre ha venido y vendrá en un profeta, porque es un ministerio de profeta. Y viene con un propósito. Y la cuarta vez fue en el reverendo William Marion Branham, el mensajero de la séptima edad o etapa de la iglesia gentil, de la séptima etapa de la construcción del templo del Señor. Y vendrá por quinta vez en la octava etapa del templo del Señor, que será la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa de la construcción del lugar santísimo, en donde estará en las dos olivas, en los dos querubines. Fuera de eso no hay otra promesa. Ahí volveremos a ver nuevamente el ministerio de Elías, y no solo. Por eso en el lugar santísimo fue colocado sobre el arca del pacto, fue allí colocado un querubín a un lado y otro querubín a otro lado. Cuando en el tiempo de Moisés se hizo el templo, fueron construidos estos querubines de una sola pieza. O sea que era un ministerio ¿qué? Doble. Era un doble ministerio, el cual estaría en el tiempo de la venida del Señor. Para la venida del Señor siempre tiene que estar un ministerio doble, uno a cada lado. Así era en el templo. Y estos dos ministerios estarán en esta tierra. ¿En quién estarán? Pues estarán en el último mensajero. Y como es un ministerio de una sola pieza, un doble ministerio de una sola pieza, pues ambos estarán en una misma persona, en el ángel del Señor, que será enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Estas cosas las entenderemos bien a través del mensaje del testimonio de Jesucristo que va a traernos el ángel del Señor. Fuera de la enseñanza que nos traerá ese ángel del Señor para que entendamos todas estas cosas, nadie más estará viviendo en esta tierra, nadie más estará vivo en esta tierra que pueda enseñar eso como lo va a enseñar el ángel del Señor. Y de ahí todos podrán beber de esa revelación, y los predicadores podrán entonces beber de esa revelación para predicar en la forma correcta el mensaje correspondiente a este tiempo final.
y así ser colaboradores del mensajero del Señor en la recogida del trigo en estos días finales, en la gran cosecha. Estaremos entonces brazo a brazo con el mensajero del Señor, trabajando en la gran cosecha, trabajando en todo lo que tiene que ver con el lugar santísimo, con la labor del lugar santísimo y con la recolección de todos los que están escritos en el libro de la vida. Esa será la labor más importante de todos los tiempos. Y esa labor se llevará a cabo en este tiempo final, en el tiempo de la venida del libertador. Y anunciaremos todas estas promesas, todas estas profecías, las anunciaremos con el testimonio de Jesucristo que nos va a traer el ángel del Señor. Porque con el testimonio de Jesucristo es que podremos entender todas estas cosas. Fuera de eso, no habrá forma de entender esas profecías bíblicas correspondientes a este tiempo. Fuera de eso nunca podríamos entender cómo el Señor dice que va a venir y luego dice que vamos a ser raptados, trasladados y que le vamos a ver en el aire después. Eso nunca se podrá entender a menos que no sea a través del mensaje del ángel del Señor, el cual nos va a explicar que la revelación de Jesucristo le fue encomendada a Él para traerla a esta tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró. ¿Cómo? Enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo es enviada por su ángel. Él es el único que la entenderá y la entenderán aquellos que la reciban a través de Él. Él dijo, también el Señor Jesucristo dijo que como el relámpago que sale del este y se muestra en el occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre, la venida del Libertador. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se revelaría, se manifestaría. Sería también como en los días de Noé, como en los días de Lot también, el día en que el Hijo del Hombre se revelaría. La revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo, la cual será enviada al pueblo a través del ángel del Señor. Como dice Apocalipsis, usted ni yo le podemos ni quitar ni le podemos añadir. Toda revelación de Jesucristo vendrá por el ángel del Señor. Así como la revelación de Dios 2000 años atrás vino por y a través de Jesús de Nazaret. Y le decían a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ellos no comprendían que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Y como se había anunciado que habrían de ver a Dios, de que Dios habría de manifestarse y verían la gloria de Dios, creían que iban a ver al enviado y luego a Dios aparte con él. Así también esperan muchas personas la venida del Señor. Esperan ver al ángel del Señor viniendo, al mensajero del Señor, y ver al Señor aparte.
y también ver a Moisés por un lado y ver a Elías por otro. Pero la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, la declaró enviándola por su ángel. Él tendrá esa encomienda de declarar la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre, la revelación del Señor en su venida. Será declarada por su ángel. Siempre la declaración de todo misterio bíblico viene a través de un mensajero. Y aquí Él va a enviarnos un mensajero, al mensajero final, el cual vendrá con la doble porción ministerial de Moisés y de Elías, para manifestar la revelación de Jesucristo, para manifestar la venida del libertador, para manifestar todas las cosas que tienen que ser dadas a conocer al pueblo en este tiempo final. Y luego de oír el testimonio de Jesucristo que traerá el ángel del Señor, habremos de ver la venida del libertador a su templo. Hemos de ver al libertador en su templo. Y hemos de oír al libertador desde su templo, desde el lugar santísimo, desde su trono, hablándonos a través de su mensajero, de su ángel, hablándonos de medio de los dos querubines, de las dos olivas, de los dos ungidos, de medio de esos dos ministerios ungidos correspondientes a este tiempo final. El Señor enviará su mensajero bien equipado, lo enviará con un doble ministerio, un ministerio que desearon tener todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los profetas del Nuevo Testamento. Todos desearon tener un doble ministerio, desearon tener el ministerio de Elías y de Moisés. Si San Pablo hubiera tenido el ministerio de Elías y de Moisés, él hubiera tratado con el pueblo hebreo, pero no lo tuvo. Y si alguno de los mensajeros de la iglesia gentil, mientras estuvo construyendo el templo del Señor, que es el cuerpo místico del Señor, hubiera tenido ese doble ministerio, hubiera podido ir a Israel y hubiera podido traer a Israel al programa de Dios, pero no lo tuvo. El más que tuvo fue el séptimo mensajero, el cual tuvo el ministerio de Elías. Y con el ministerio de Elías, con ese solo ministerio, en una ocasión quiso ir a predicarle al pueblo hebreo y mostrarle señales, maravillas y prodigios. Y el pueblo hebreo hubiera sido estremecido, pero después de darle esa demostración de poder divino, ¿qué mensaje iba a darle al pueblo hebreo? El mensaje que le había sido dado a él era el mensaje de la edad séptima, de la edad de la Odisea. Y ese no es el mensaje que Dios ha prometido para el pueblo hebreo. Por eso le fue dicho: no llegues hasta Jerusalén, no llegues hasta Israel, mira, vete a otro lugar, porque eso tiene que ser conforme a la Escritura, conforme a la profecía, conforme al Apocalipsis.
Y eso es conforme al Apocalipsis para el pueblo hebreo. Es conforme a Apocalipsis 11, que dice que enviará a sus 2 ungidos, a sus 2 olivas, a sus 2 candeleros. Ese doble ministerio Él lo enviará al pueblo hebreo en su ángel mensajero para hablarle de las mismas cosas que le va a hablar a el cuerpo místico del Señor, a los que formarán parte del lugar santísimo en estos días finales. Y con el testimonio que Él le va a dar a ellos, que será el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la Escritura, las profecías bíblicas le van a ser abiertas a ellos. Y el entendimiento, los sentidos le van a ser abiertos a ellos en una forma milagrosa, a través del testimonio que va a traer ese ángel del Señor. Y entonces el corazón de ellos se va a abrir y todo Israel será salvo. Todo Israel tiene un número. Todo Israel son 144,000 para Dios. Y recibirán al libertador que les llegará a ellos. ¿De dónde? De Sión. Les llegará el libertador a ellos de Sión con las 2 olivas. Él se tornará a Israel en y a través de las 2 olivas, de los 2 candeleros, de los 2 ungidos, de los 2 ministerios que estarán ungidos para llevarles el mensaje a ellos. El ministerio de Elías y de Moisés. Esos ministerios serán los que convertirán a los hebreos a el programa de Dios, a la palabra de Dios. Si cuando el ministerio de Elías lo vean operar y digan, pero Moisés nos dio la ley, ahí estará el ministerio de Moisés también. El ministerio que dio la ley para moverlos de la ley, para moverlos de la primera dispensación a la tercera dispensación y contarle la historia de la segunda dispensación. Todo eso en el tiempo de la venida del libertador. Estamos en el tiempo en que estas cosas tienen que ser cumplidas. Y las veremos, las entenderemos a través del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, lo cual nos va a traer el ángel del Señor. Nos va a traer nada menos que el espíritu de la profecía. ¿Nos va a traer qué? La revelación de todas las profecías que corresponden a este tiempo. Y entenderemos las profecías correspondientes a este tiempo. Entenderemos la profecía de la venida del libertador. La entenderemos, la veremos cumplida, y eso para nosotros será el 7º sello apocalíptico abierto a nosotros. Y el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, para nosotros será 7 truenos tronando consecutivamente, que será la voz del Señor Jesucristo
hablándonos desde el lugar santísimo, rugiendo como un león, y 7 truenos hablando sus voces. Todo eso será en la venida del libertador, porque la venida del libertador es el misterio del 7º sello. El 7º sello es la venida del Señor, que será tan simple y que será tan real para nosotros cuando tengamos el espíritu de la profecía. Y entonces comprenderemos por qué en un lugar dice que el Señor vendrá y después dice que le veremos en el aire. Él vendrá, pero vendrá manifestado en y a través de su mensajero. Y le veremos en el aire cuando seamos transformados y seamos trasladados o raptados. Son 2 momentos diferentes. Por lo tanto, en este tiempo lo que necesitamos es la venida del libertador. Cuando los diferentes países van a tener una visita de una personalidad bien importante de alguna otra nación o de esa propia nación, lo anuncian por la radio, por televisión y por la prensa, y se preparan para la venida de ese personaje. Y así también es con la venida del personaje más importante que está anunciado. Y está anunciado para estos días finales. La persona o el personaje que nosotros estamos esperando es el libertador, el cual vendrá y el cual se revelará a través de su mensajero, y luego le veremos en el aire cuando seamos raptados para recibir al Señor en el aire. Ahora, nosotros no podemos confundir la venida del libertador a su templo, el cual vendrá y se manifestará a través de su mensajero. No podemos confundir al mensajero con el Señor Jesucristo, porque el mensajero será un hombre de esta tierra, un hombre contemporáneo a la gente de esta generación. Pero él no será Jesucristo, sino el mensajero del Señor Jesucristo, a través del cual él se manifestará y le dará a conocer a su pueblo todo lo que él ha prometido revelarle a su pueblo. Les dará el espíritu de la profecía, lo cual será el testimonio de Jesucristo que traerá el ángel del Señor. El ángel del Señor, cuando esté trayéndonos el mensaje, él no hablará de sí mismo, sino de parte del Señor. Y todos lo vamos a conocer a través del testimonio de Jesucristo que él va a traer. Esa será la forma en que lo vamos a conocer, a través del mensaje que él va a traer, porque nadie más podrá traer el testimonio de Jesucristo, porque solamente dice que el Señor enviará a uno con un doble ministerio para traer el testimonio, la revelación de Jesucristo. Y de ahí todos podrán beber de esa revelación. El que tenga sed, pues que venga y que beba de esa revelación de Jesucristo,
en estos días finales, como dice Apocalipsis. ¿Qué estará esperando el pueblo de Dios? ¿Qué estará esperando el templo espiritual del Señor? ¿Y qué estará esperando principalmente el lugar santísimo del templo del Señor? Estará esperando en este tiempo final la venida del libertador. Y Él estará aquí. Y sabremos cuándo se habrá cumplido. Y sabremos cuándo estará en su templo y sentado en su trono en el lugar santísimo. ¿Cómo? Lo sabremos cuando desde el lugar santísimo, desde el trono del Señor, comiencen a oírse truenos, porque son los 7 truenos apocalípticos. Cuando comience a rugir como un león, cuando comience a traer el mensaje, no el mensaje que se trajo en las edades del pasado, presentando al Señor como Cordero de Dios, sino cuando comienza a rugir y comienza a surgir el mensaje que proclama al Señor en su venida como león de la tribu de Judá, con todos los derechos de Rey de Reyes y Señor de Señores, sabremos que la venida del libertador se ha hecho una realidad. Y sabremos que Él está en medio de sus ángeles, sus ministerios proféticos de Moisés y Elías. Y sabremos que esos ministerios están operando aquí en la tierra por el Señor Jesucristo en su mensajero. Será el Señor Jesucristo el que operará esos ministerios en un hombre, en un mensajero, el último de los mensajeros, el Benjamín de los profetas. Pero que así como Benjamín, el hijo de Israel, recibió una doble porción, el Benjamín de los profetas también recibirá la doble porción ministerial del ministerio de Moisés y de Elías para hacer la labor que corresponde a este tiempo bajo la dirección y bajo la unción del Señor. Y Él podrá decir en cualquier momento: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor con el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro a el reino de los gentiles, y para consolar a todos los enlutados, consolar al pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios que viven en este tiempo, los cuales tienen otros hermanos que vivieron en esta tierra, pero que ya murieron y están en el paraíso. Y nos consolará trayéndonos la revelación de Jesucristo, la consolación para el pueblo, para el cuerpo místico del Señor, para el templo del Señor, será la venida del Señor en su ángel. Y le veremos en Él. Y sabremos hacer la diferencia. Sabremos hacer la separación. El mensajero será un hombre como los hombres terrenales, con todos los pormenores de los seres humanos. Pero el que vendrá con Él y en Él será el
libertador, el cual estará esperando el templo del Señor para recibirle, porque le tendrá el trono preparado al Señor. ¿Para qué? Para que se siente ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores, y desde ahí Él dirija todos los negocios de su reino. En ningún otro tiempo le tuvieron un trono preparado al Señor, pero en este tiempo sí estará el trono del Señor preparado en el lugar santísimo, al donde Él ha de venir y donde Él ha de reposar. Reposará de toda su obra y desde ahí gobernará, hablará y no se tendrá que mover de ahí. Todo lo que vaya a hacer lo hará a través de el doble ministerio que estará en ese lugar del templo del Señor. Por eso es que después de ese ministerio, el cual estará en el mensajero, en el ángel del Señor, después de ese ministerio, la Biblia no habla de ningún otro ministerio de profeta que vaya a venir para la gente, porque será el último ministerio y será doble, con una doble porción. Por eso podrá trabajar para los gentiles y para los hebreos también. Si tiene una doble porción, no podrá trabajar para dos pueblos también, cada uno en su tiempo. ¿Qué es lo más importante en este tiempo? La venida del libertador. ¿Cuál es el personaje más importante que se espera en esta tierra? La venida del libertador. Esa es la venida del personaje más importante que los seres humanos están esperando, y sobre todo el templo espiritual del Señor. La venida del libertador.